Había un documento perdido en un archivo viejo de Edimburgo que tenía un detalle que siempre se pasaba por alto. Una lista de nombres tachados con la misma tinta y la misma mano. Nombres de mujeres reales, con juicios reales, sentencias escritas por gente que hoy ni recordamos, pero que en su momento decidieron quién vivía y quién no. Y lo curioso es que muchas de esas historias ni siquiera estaban escondidas, simplemente nadie se detuvo a leerlas completas. El papel decía 1591 y entre líneas aparecía un registro corto que confirmaba algo aterrador para muchos de esa época: brujas. En ese momento cualquier cosa servía para armar una acusación. Era una mezcla rara entre miedo, interés político e ignorancia. Si un animal moría sin explicación, alguien tenía que ser culpable. Si un cultivo fallaba, alguien tenía que pagar. Las leyes servían más para mantener el orden que para buscar la verdad. Y lo peor es que cada región tenía su propio estilo para manejar estas cosas. En Inglaterra eran más ordenados, seguían pasos, escribían todo, trataban de mantener el proceso correcto, aunque igual terminara mal. En Alemania directamente no había un filtro, acusación que llegaba, acusación que escalaba, y en Escocia la paranoia era tan fuerte que un simple rumor podría ajustar un juicio completo. Había pueblos donde registraban hasta quién pedía prestado una olla. Eso era suficiente para levantar sospecha. Literalmente lo anotaban como si fuera un dato crucial, porque decían que una mujer que pedía demasiadas ollas podría estar preparando algo extraño. No hacía falta pruebas, solo suposiciones. Una palabra maldicha podía terminar en un proceso que arruinaba vidas enteras. Y lo más doloroso es que esto no era un fenómeno aislado. Se repitió en tantos lugares que hoy se estima que afectó a millones de personas directa o indirectamente. Entre todos esos nombres aparece una mujer que terminó enfrentándose al mismísimo rey Jacobo VI, Agnes Sampson. Antes de su acusación vivía una vida normal, era conocida como una curandera tranquila, alguien que ayudaba a las familias del pueblo y sabía de hierbas, partos y cuidados básicos. Nada raro, nada fuera de lo común, hasta que se armó la famosa conspiración de North Berwick. De repente empezaron a decir que varias mujeres se reunían para invocar tormentas y afectar el viaje del rey por mar. Sí, exactamente eso, que el mal clima era culpa de ellas. Agnes quedó metida en ese lío simplemente porque alguien dijo que la había visto hablar con una vecina enfermera. Esa era la clase de prueba que usaban. Cuando la llevaron al castillo de Holyrood House, los interrogatorios quedaron registrados con detalle. Los escribas anotaron incluso que ella mantenía una calma antinatural, como si eso fuera prueba de algo. Esa calma llamó la atención del rey, que decidió verla personalmente. Él estaba convencido de que había una red enorme detrás de todo. Bajo presión, Agnes terminó confesando cosas que claramente no cuadraban. En varios documentos se nota cómo las fechas, lugares y supuestos encuentros no coincidían. Aún así, los jueces siguieron adelante. Años después, historiadores revisaron toda la documentación y encontraron algo más serio detrás: intereses políticos. Había nobles que querían fortalecer la figura del rey y necesitaban enemigos visibles, gente a la que culpar para explicar problemas mucho más grandes. Agnes quedó atrapada en el peor momento. Su caso pasó a la historia como uno de los más documentados, pero también como uno de los más manipulados. En Alemania, unos años antes, pasaba algo muy distinto pero igual de injusto. Ahí tenemos a Katharina White, una mujer sencilla que trabajaba como curandera en un pueblo afectado por una plaga. Cuando la enfermedad llegó, la gente empezó a buscar remedios por todos lados, y ella era de las pocas que sabía preparar infusiones y mezclas raras para aliviar síntomas. El problema fue que cuando alguien no mejoraba, algunos empezaron a decir que sus remedios no eran naturales. Y aquí vino el detalle más retorcido. Encontraron su libro de recetas, donde había apuntado combinaciones de hierbas, dosis y observaciones. Ese libro se usó como evidencia para acusarla de hechicería. Los médicos formados en universidades la veían como una amenaza, porque ella cobraba menos y tenía mucha experiencia práctica. Era competencia directa. El juicio fue rápido, lleno de declaraciones vagas y testimonios contradictorios, pero lo más irónico es que décadas después, al revisar ese mismo libro, especialistas describieron que varios de sus preparados funcionaban realmente. Tenían principios activos que, con el tiempo, se volverían parte de medicinas modernas, pero en su época nada de eso importó, solo querían a alguien a quien culpar por el desastre de salud del pueblo.
Saltando más hacia atrás en el tiempo, tenemos el caso de Alice Kitteler en Irlanda en 1324. Este caso fue uno de los primeros bien documentados sobre brujería desde un enfoque legal. A Alice no la acusaron por rumores callejeros, sino por algo peor: su propia familia. Sus hijastros comenzaron a decir que ella usaba magia para manipular herencias y que había causado la muerte sospechosa de uno de sus esposos. La acusación formal incluyó un listado ridículo de objetos encontrados en su casa, entre ellos un caldero con restos de mezclas que, según los inquisidores, olían a un pacto oscuro. Los registros del juicio son muy claros. Había más interés en quedarse con los bienes de Alice que en buscar la verdad, y aún así, lo más impresionante es que fue la primera mujer en Irlanda acusada formalmente por brujería, y logró escapar. Aprovechó contactos y apoyo de gente poderosa, desapareció del país y nunca la encontraron. Su sirvienta, Petronila de Meath, fue la que terminó pagando las consecuencias. Después del juicio, los bienes de Alice pasaron a manos de sus acusadores y sus enemigos ganaron justo lo que buscaban desde el inicio. Es un caso frío, directo y registrado en papeles que todavía existen. Cambiando de continente, en el siglo XVII en Cartagena de Indias aparece el caso de Paula Eguiluz. Esta mujer afrodescendiente llegó al Caribe en un contexto durísimo, la colonización, y sobrevivió gracias a su habilidad como partera y sanadora. Era buena, tenía talento real, sabía leer señales del cuerpo y conocía hierbas útiles. Eso la convirtió en una figura muy buscada, pero también muy hablada. Y ya sabemos lo que pasaba cuando alguien destacaba demasiado: empezaban los rumores. Paula enfrentó 3 juicios completos ante el Tribunal del Santo Oficio. Los escribas registraron cada palabra de sus confesiones, y se nota cómo varias de esas supuestas confesiones fueron moldeadas para ajustarse a lo que los jueces querían escuchar. Muchas cosas se cree que las dijo para evitar la sentencia máxima, porque era consciente de la fragilidad de su situación. Lo más inesperado es que después de tanto proceso, terminó convirtiéndose en algo así como una experta para el mismo tribunal. La consultaban para entender supuestos casos de brujería de otras mujeres, como si de repente su conocimiento fuera útil. Su historia quedó tan bien registrada que hoy es una de las más estudiadas en América Latina. Y finalmente vamos a Europa. Aquí aparece otro caso muy distinto, el de Anna Goldy, en Suiza, en 1782. A Anna la acusaron cuando ya el concepto de bruja estaba cayendo en desuso. Era una sirvienta y trabajaba para una familia acomodada. Todo empezó cuando encontraron clavos dentro de la leche que la hija menor bebía. La familia dijo que Anna estaba intentando hacerle daño, utilizando algún tipo de hechizo. Los periódicos locales registraron el caso porque ya era considerado anticuado perseguir brujerías en esa época. Aún así, el juicio avanzó, porque la familia empleadora tenía muchísimo poder. Esto generó tanto debate que incluso políticos y académicos empezaron a decir que era absurdo seguir llamando brujas a las personas, pero aún así, Anna fue ejecutada. Siglos después, Suiza reconoció oficialmente que su juicio fue un error judicial y el caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros de abuso de poder disfrazado de una superstición. En documentos modernos se encontró correspondencia privada que mostraba tensiones internas en la casa donde trabajaba Anna, lo que apunta a problemas personales y no a magia. Todo esto deja claro que la mayoría de las mujeres acusadas no hacían nada extraño. Muchas eran sanadoras, agricultoras o mujeres que simplemente sabían cosas prácticas. Preparaban infusiones, ayudaban en partos, conocían señales del clima porque trabajaban la tierra. Algunos rituales eran parte del folclore local, tradiciones pasadas de generación en generación, no hechicería en el sentido moderno. La realidad es que la diferencia entre lo normal y lo sospechoso dependía del humor del pueblo ese día. Las pruebas que se usaban eran absurdas pero reales. Examinaban marcas del cuerpo como si fueran signos ocultos, sin entender que muchas eran lunares o cicatrices normales. La famosa prueba de flotación, donde tiraban a la mujer al agua para ver si se hundía, se aplicó en varios lugares como si fuera realmente ciencia. O manchas en la ropa buscando patrones que ellos mismos inventaban en el momento. Revisiones modernas de archivos indican que muchas de estas acusaciones escondían otros problemas: disputas por tierras, rivalidades familiares, envidia, deudas o simplemente ganas de culpar a alguien cuando las cosas iban mal. La brujería en muchos casos era simplemente una excusa perfecta. Sin embargo, si viajamos muchísimos años atrás, sí que podremos encontrar magia ancestral y brujerías que ni siquiera podríamos explicar, y justamente de eso habla el video que ves en pantalla. Dale click y mira cómo las tumbas antiguas son más peligrosas de lo que nos hicieron creer. Nos vemos allí.